Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 30 hasta el 44 en esta mañana. Marcos, capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el 44. La palabra de Dios ahora es leída y es lo único inerrante que escucharemos esta mañana, la palabra de Dios. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos, y también de los peces. Y los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender que eres un Salvador compasivo, suficiente para darnos dirección, para guiarnos, para pastorearnos en un mundo lleno de incertidumbre. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿quién guía nuestras vidas? ¿A quién estamos escuchando cada vez que tomamos una decisión? ¿A quién estamos oyendo cada vez que enfrentamos una aflicción? ¿Cuál es el consejo que nos está liderando? Porque aunque podamos pensar en algún momento que somos libres para tomar nuestras decisiones, generalmente estamos presionados, estamos afectados por lo que oímos, por lo que interpretamos en el mundo. Y también tenemos que preguntarnos no solamente a quién estamos oyendo, sino hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde te guían esas voces, esos consejos que estás escuchando, que están liderando tu alma. Porque hay muchas voces que están diciendo que si tenemos una buena apariencia, que si tenemos suficiente dinero y que si tenemos suficiente educación vamos a ser exitosos y que todo eso nos va a garantizar una buena vida. Sin embargo, eso era lo mismo que escuchaban el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del pacto en el primer siglo. Había un grupo de hombres que eran los consejeros, pero eran unos consejeros crueles, los fariseos. Ellos ponían cargas pesadas sobre el pueblo, especialmente su tema favorito era el día de reposo.
Y ellos confiaban en estos maestros de la ley para tener una buena vida. Sin embargo, ellos eran pastores infieles que no amaban el rebaño ni amaban a las personas. Y este es mi mensaje en esta mañana, queridos. Jesús es el Salvador compasivo y suficiente para pastorear y para dirigir tu vida. Jesús es un Salvador compasivo y suficiente para dirigir, para pastorear tu vida. Y vamos a ver dos características en el texto de ese Salvador, Cristo Jesús. En primer lugar, vamos a ver que Jesús es un Salvador compasivo, de los versículos 30 al 34, pero también veremos que es un Salvador suficiente en los versículos 35 al 44. Entonces, en primer lugar, Jesús es un Salvador compasivo. Vemos a los apóstoles, después de ese relato que escuchábamos acerca de la decapitación de Juan, cómo es que ellos regresan, habían sido encomendados. En el capítulo 6, versículo 7, los llamó a los 12 y los envió a predicar con unas instrucciones específicas. Y también los llamó a enseñar. Y por eso cuando ellos regresan, dice el versículo 30, que informaron a Jesús no solamente lo que habían hecho, sino también lo que habían enseñado. Ellos regresan, el Señor los nota bastante ajetreados, están en un ir y venir en sus ocupaciones por servirle a Él, por estar muy dispuestos a hacer esa obra. Sin embargo, Él los invita a descansar. Parece que no tenían tiempo ni siquiera de comer, nos dice el versículo 31, el Señor compasivo los llama aparte, les dice, vayan, alejémonos un poco de todo este ajetreo y vamos a un lugar más calmado. Ellos embarcan, se suben a la barca y van dirigiéndose como a un reposo con Cristo. Notemos que Él no les dice váyanse solos, sino que vayan conmigo a descansar. El Señor Jesucristo es compasivo porque Él quiere que descansemos en Él. Sin Él no hay reposo, no hay descanso. Ellos van juntamente con Cristo hacia ese lugar solitario. Algunos comentaristas dicen que probablemente llegaron a ese lugar y reposaron. Otros interpretan que la multitud literalmente llegó antes que ellos. El versículo 33 dice que la gente vio partir a Jesús con los discípulos, los reconocen y se van a pie a buscarlos a ellos. Es como cuando estamos buscando un lugar tranquilo y se acerca una multitud. Parece que los apóstoles sienten interrumpir su reposo cuando ven esa multitud. Realmente esta multitud estaba necesitada, porque recorrieron al menos 16 kilómetros a pie. Mientras ellos iban en una barca en el mar de Galilea, ellos caminaron, hicieron la vuelta caminando para llegar antes, para encontrarse con Jesús y sus discípulos. Por eso es que al desembarcar, nos dice el versículo 34, el Señor Jesucristo ve una gran multitud necesitada. Y hay una palabra clave allí en el versículo 34, un verbo muy importante. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Hay una compasión en el Señor Jesucristo, y la compasión no solamente es sentir tristeza por alguien o pesar, sino que la compasión nos lleva a la acción para
poder ir y suplir aquello donde hay esa necesidad. La compasión actúa en favor de aquellos que están necesitados. No solamente dice qué pesar de ellos, sino que actúa para suplir la necesidad. Y es lo que hace el Señor Jesucristo. Y la necesidad mayor de ellos es dirección y liderazgo. Esta misma expresión que vemos, porque eran como ovejas sin pastor, es la misma expresión que vemos en el libro de Números en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 27, versículos 15 al 20, dice la palabra de Dios: entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Esa expresión, ovejas sin pastor, ellos necesitaban, esa multitud necesitaba liderazgo, necesitaba dirección. Y por eso el Señor responde con compasión a la necesidad de estas multitudes. Dice el versículo 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La mayor necesidad de esta multitud era escuchar al Hijo de Dios. Necesitaban escuchar sus enseñanzas, porque sus enseñanzas eran la única manera de poder ser satisfechos. Necesitaban escuchar que toda la Escritura apunta a un solo propósito: el plan de redención que es en Cristo Jesús. El Hijo de Dios necesitaba enseñar a esta multitud que debían volverse en arrepentimiento. Él les instruía para que no escucharan a los falsos maestros, a los fariseos, que les imponían cargas, que les imponían legalismo, que les imponían todo tipo de tradiciones humanas para guiarlos. El Señor Jesucristo habla y enseña acerca del reino de Dios, la necesidad de arrepentimiento de estas multitudes. Y es la misma enseñanza que hoy necesitan las multitudes. Las multitudes no necesitan otra estrategia de entretenimiento, no necesitan más distracciones, no necesitan más falsos maestros, no solamente en el ámbito religioso, sino también en toda área filosófica, intelectual. Hoy en día, las multitudes también necesitan la palabra de Dios, porque es la única respuesta para poder encontrar la razón de ser de nuestra existencia. Hace poco veía un informe y están un poco desesperados los psiquiatras, los que tratan a los jóvenes de la mente, porque ya los centros de rehabilitación no cabe un adolescente más. Han tenido que ser remitidos a centros de adultos. Y este médico decía que los jóvenes están tan desesperados que están intentando suicidarse. Ya no hay suficientes psiquiatras, suficientes médicos de la mente para ayudar a estos jóvenes. Sus padres tampoco pueden hacer nada. Hay una multitud que necesita la palabra de Dios. Necesita entender que no son un accidente en este mundo,
Necesitan entender que su valor no depende de cuánto dinero tienen o cuánta apariencia tienen o cuánto nivel de aceptación tienen en los círculos sociales. Necesitan entender que son la imagen de Dios, que han sido creados por Dios y que la única satisfacción la encuentran en Cristo, porque el Hijo de Dios es el único que puede reconciliar los corazones con el Padre Celestial. Las personas necesitan perdón. No necesitan más comida, quizás. Necesitan comida. Necesitan ahora refugio. Necesitan una tierra donde vivir, donde labrar. Necesitan sustento, pero la mayor necesidad aún de la gente desamparada y pobre es reconciliarse con Dios. No necesitan más entretenimiento. No necesitan, quizás los planes sociales son importantes, pero la mayor y profunda necesidad de las multitudes, no solamente en los lugares apartados y vulnerables, sino también en las universidades, en los centros de conocimiento, los jóvenes necesitan la palabra de Dios para entender que su vida trasciende más allá que ser productivos, que ser materialistas. Como estas multitudes, todas las multitudes necesitan al Salvador compasivo, que es Cristo. El Señor se compadece de las multitudes y ya se compadeció entregando su vida por los pecadores. El Señor se compadece de este mundo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos la enseñanza de Dios, ya tenemos la instrucción de Cristo, ya tenemos la doctrina, tenemos toda la verdad absoluta de por qué existimos y hacia dónde nos dirigimos. Este mundo necesita la dirección de Cristo. Jesucristo es un Salvador compasivo, un Salvador que se compadece de nuestra necesidad de dirección. Pero no solamente Jesús es un Salvador compasivo, sino un Salvador suficiente. A partir del versículo 35 vemos cómo a partir de ese texto el Señor Jesucristo quiere ilustrar a través de un simbolismo de la comida, cómo Él es suficiente para liderar, para dirigir, para proveer a aquellos que necesitan dirección y satisfacción. Él, como los apóstoles están un poco incómodos porque las multitudes han llegado, Él no se siente incómodo por las multitudes. Él se siente compasivo por las multitudes. Contrariamente a la actitud de los discípulos, dicen que era muy tarde, ellos se acercan y les dicen, bueno, Señor, ya esto está muy solo a esta hora. Está muy tarde, queremos que hagas algo. Versículo 36, despídelos. Despide a toda esta gente para que nos deje tranquilos, para que nos deje descansar. Despídelos, hay mucho por hacer ahí. Es más, quizás están hambrientos y necesitan comer. Sin embargo, el Señor tiene un plan, versículo 37. Hay un pero allí, y el Salvador compasivo, el Salvador suficiente, el Hijo de Dios, tiene un plan en mente para ilustrar cómo Dios sí se compadece de las multitudes. Ellos están en entrenamiento todavía, y por eso necesitan comprender que Dios es suficiente y que no necesitan despedir a la multitud. Él les dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Parece una afirmación increíble y lógica, pero para nosotros.
pero para Dios es totalmente perfecta. Ellos responden casi de manera sarcástica. O sea, ¿quieres que compremos 200 denarios, nos gastemos? Es algo así como si nos gastáramos el salario de un año de una persona, el salario de un año, es más, ni con todo ese dinero compraríamos suficiente para comer, porque es más, ni siquiera hay dónde comprar. Este lugar es desierto. Ellos están perplejos. ¿Por qué? Porque interpretan la palabra del Hijo de Dios, darles vosotros de comer, como algo que no tiene explicación humana. Es como diciéndole al Señor Jesucristo, estás un poco disvariando. No tiene sentido lo que nos dices. Sin embargo, el Señor sí tiene sentido. Les pregunta al versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. El Señor tiene sentido del humor. Él ya sabe cuánto tienen. Quizás no tienen ni siquiera para un refrigerio completo, lo que ahora le llaman un brunch. Ni siquiera para los 12 discípulos. No les alcanza ni siquiera para comer ellos. Sin embargo, aún con eso poco que tenían, el Hijo de Dios los manda a recostarse en la hierba verde. Él les manda que se recuesten por grupos. Dice el versículo 40, se recostaron por grupos de 100 y de 50. Es como si el Señor, esa palabra que utiliza allí el idioma original, por grupos, es como si se alistaran para comer, como cuando alguien se alista para recibir un festín. Organícenlos porque todos ellos van a recibir comida. Imagínense el colorido de grupos de 50, de 100 en esa vasta zona desértica, en sentido de que no había casas, no había nada. Debió verse como una especie de campamento, todos esperando la comida. Cuando ellos les dicen háganse por grupos, todos se imaginaron, hay comida, preparémonos. Ellos se recostaron y él tomó los 5 panes y los 2 peces. Dice la Escritura que levantando los ojos al cielo, los bendijo. Él miró al Creador de los cielos y de la tierra, el mismo que suplió al pueblo de Dios en el desierto con el maná, pan del cielo. El único que puede multiplicar la materia porque ha hecho todo sin materia prima. El único que puede dar vida en el vientre solo de 2 células. El único que puede suplir la necesidad del alma. El Señor está orando, bendiciendo esos panes, esos peces. Y sucede algo increíble. Empieza a repartir y va dando a los discípulos y ellos iban repartiendo los 5 panes y los 2 peces y empieza a suplir el Señor de su mano, a suplir. No termina de suplir hasta que, dice el versículo 42, todos comieron y se saciaron. Todos quedaron satisfechos a tal punto que sobraron 12 cestas. Es interesante, ¿no? El Señor quiere mostrarle a los discípulos que lo que ellos decían que era imposible para el hombre,
A cada uno le quedó una cesta llena de panes y peces, porque Él suple la necesidad, no solamente de las multitudes, sino de los 12 también. Dicen los estudiosos que, aunque en el versículo 44 dice que comieron 5,000 hombres, la realidad es que comieron más personas, porque esa cifra es sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que el Señor suplió al menos a 12,000 personas, fueron saciadas suficientemente, abundantemente, hasta que dijeron: no quiero más, estoy lleno. Jesús es un Salvador compasivo y suficiente. El Señor está mostrando a través de su palabra que Él es suficiente para saciar el hambre del alma, que Él es suficiente para llenar y sobrepasar aún los recursos humanos que se ofrecen en esta tierra para saciar las expectativas de nuestros corazones. Jesús es suficiente porque Él mismo ha suplido el perdón para las almas hambrientas por el pecado, las almas desconsoladas, las almas distantes de Dios, su Creador. Él murió en la cruz para suplir perdón, para suplir restauración, para traer el gozo en nuestros corazones, para restaurar el alma cansada, atribulada por este mundo y por el pecado, por la muerte, para limpiar nuestros temores por la muerte, porque Él venció a la muerte. Él fue en la cruz para que seamos satisfechos en Él, sin necesidad de buscar en este mundo algo que sustituya la llenura de Cristo. Es el Señor Jesucristo quien puede satisfacer el alma hambrienta de nuestras vidas y de este mundo. Podemos llegar a pensar: bueno, ¿y cómo aplica esta palabra para mi vida? ¿Será que esto es solo una historia del primer siglo, un milagro asombroso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Sin embargo, tiene mucho que ver con nosotros hoy. ¿Por quién estás siendo pastoreado? ¿Quién está supliendo la necesidad de tu alma? Si estás escuchando algo que no sea bíblico, si estás escuchando el consejo de quienes animadamente quieren dirigir tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu bienestar, es probable que si no aman a Cristo, te traicionarán. Aquellos que no son compasivos como Cristo, clavarán en ti su traición cuando ya no les sirvas para nada. Porque muchos usan a las multitudes para sus propios fines. Confía en el Salvador compasivo, Cristo Jesús. Él te conoce perfectamente. Él conoce tus anhelos, conoce profundamente tus luchas, conoce profundamente tus intereses, conoce la necesidad de tu corazón, conoce tus temores, tus afanes, tus inquietudes. Él sabe lo que te preocupa, Él sabe lo que anhelas profundamente en tu corazón, pero confía en el Salvador compasivo, porque Él te ama. Confía en su palabra, confía en su verdad. Y te animo en esta semana, quizás el resto de tu vida, si vas a tomar una decisión importante esta semana, si vas a tener que decidir entre dos cosas o quizás tres opciones, busca primero
la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, que es el consejo de Cristo. El Señor Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Antes de escuchar el consejo de alguien que no ama a Cristo, antes de tomar ese paso, escucha la palabra de Dios, ora antes de tomar la decisión. No te apresures, quizás a veces tenemos llamadas telefónicas incómodas. Cuando uno mira el celular, ahora con los contactos, uno sabe que hay un problema con esa llamada, o que hay algo que quizás me va a preocupar si yo contesto ese teléfono. Pero antes de hacerlo, ora al Señor. Quizás 30 segundos de oración te pueden librar de dar una mala decisión o un mal consejo. Pero también, si buscas satisfacción en este mundo, si buscas saciar tu alma en este mundo, en los placeres, en el entretenimiento, en la inmoralidad, si buscas el consejo de esta tierra para gastar tu tiempo, para gastar tus energías en este mundo, si estás buscando satisfacción, hace poco una noticia asombró en Corea del Sur. Multitudes buscando entretenimiento se pisotearon unos a otros y hubo más de 120 muertos, aplastados, buscando entretenimiento en una calle el día de Halloween. Las multitudes buscan afanosamente el entretenimiento, buscan llenar su tiempo, buscan llenar el vacío de su corazón en esta tierra, pero nunca serán saciados. No continúes buscando saciar tu alma, porque si buscas en este mundo, serás frustrado, estarás frustrada. No serás saciado, no serás saciada completamente. Es más, podrás salir avergonzado o avergonzada cuando busques el consejo de este mundo. Quiero invitarlos hacia esta semana. Sientes que tus amigos, tu carrera, tu trabajo compiten para satisfacer tu alma. Pide al Salvador suficiente que te satisfaga primero. Pide que llene el vacío de tu corazón. Pide que todo lo que estás buscando en carrera, amigos, prestigio, éxito, ya Cristo lo suplió profundamente y podrás saciar profundamente, dándote gozo, regocijo, no solamente para ti, sino que si solamente tienes 5 panes y 2 peces, Él te dará tanto gozo, tanta satisfacción, que podrás compartir con otros. Del gozo, de la llenura que tienes, de la alegría, de la salvación que disfrutas en Cristo. El único proveedor suficiente, el único Salvador compasivo que entregó su vida por nosotros. Él no te traicionará. Él te ama. Él te dará vida. Y no solamente nos satisfará en esta tierra, sino que nos dará satisfacción eternamente y para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es suficiente para llenar, para saciar, para completar todo lo que hace falta en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea el aliciente de esta iglesia, que sea tu palabra la que nutra profundamente la necesidad de cada joven, de cada niño, aún de cada padre, de cada esposo, de cada trabajador, de cada estudiante. Señor, suple
y llena el corazón con las riquezas y la abundancia y la suficiencia de Cristo, para que no tengamos, Señor, que buscar en esta tierra el consejo, la dirección de esta tierra, de este mundo, que no es compasivo porque está liderado por el padre de mentira. Padre, danos hambre por tu palabra para ser satisfechos en Él, en Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias solamente por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.